Hoy es un domingo que me alegra mucho presentar al charlista, siempre me alegra mucho, pero claro, cuando son muy habituales y toda la cosa ya uno está muy acostumbrado y qué pereza, empezando por mí mismo, ¿verdad? Pero hoy tengo el honor, la alegría y el placer de presentar a Gilbert. Gilbert es una persona que conozco, yo realmente estuve haciendo un escaneo desde cuándo lo conozco, tengo nebulosas ahí, hace más de 10 años probablemente, hace mucho más de 10 años, siempre en dos o tres ámbitos que me llaman mucho la atención, en el ámbito de la psicología, del psicólogo, en el ámbito de la iglesia, lo he escuchado dar charlas excelentes y ha sido líder y ha estado acá encargado de grandes ministerios. Y en el ámbito de la música, porque también es un muy buen músico. Muy a menudo está en Jazz Café, ahí es su parte impía, pero bueno, se lo perdonamos. No, es excelente. Y hoy lo tenemos acá para dar la segunda charla de esta serie. Así que yo quiero que le demos un gran aplauso a Gil. Vení, Gil. Yo ya le conté lo mal portados que son ustedes y ya ahí él está enterado, así que adelante, man. Muchas gracias. Sí, escuchamos bien. Muy buenos días, de verdad es un gusto estar por acá. Como les decía José, mi nombre es Gilbert Carazo, soy psicólogo clínico y en esa área me considero un gran apasionado por la ciencia. Y aclaro, cuando uno trabaja en salud o en la mayoría de áreas, hay ciencia, por ahí hay pseudociencia, hay charlatanería, hay de todo. Pero cuando uno trabaja con salud, a veces se pone más apasionado con lo científico, porque si uno se jala una torta, no es con una computadora, un automóvil, es con una persona. Entonces, quienes tal vez me conocen, ya sea mis consultantes o en algún otro contexto donde comunico, me escucharán siendo hasta un poco peleón en pro de la ciencia. Pero les cuento esto porque me imaginaría yo, estando acá, que si alguien de mis consultantes o de otro contexto me ve en una comunidad cristiana o como se denominen, diría, ¿será? Porque hablo tanto de la ciencia y de la antropología, de la evolución, de la biología, de todos los factores que nos hacen ser humanos, que definen la conducta, que yo digo, seguro a veces la gente va a pensar que este chico es ateo, que no cree en nada, y no necesariamente. De hecho, un poco de mí es que crecí en una familia cristiana, crecí en una iglesia de barrio pequeñito, acá en Costa Rica, en los barrios del sur, muy humilde y pequeñita, pero fue gran parte de mi crecimiento y me siento dichoso por eso. De hecho, tiene gran peso en la persona que soy hoy y en los valores que tengo. Y de alguna manera tiene sentido porque el cristianismo o las enseñanzas o la filosofía de Jesús tiene valores increíbles, como el amor, el perdón, la bondad, el ayudar a otros. Y específicamente en mi caso, y de esto me siento muy contento, creo que aprendí por mis padres y por el contexto de iglesia en el que crecí, valores además como la generosidad y la humildad. Ahorita que escuchaba lo de la ayuda social, eso me toca lo más profundo del corazón porque, de nuevo, como era un contexto de riesgo social, un barrio muy humilde y crecimos ahí, era muy normal ver necesidad. Y si uno tenía un poquito más, poder ayudar. Y recuerdo todavía a mis padres que si ayudábamos a alguna familia o si le hacíamos ride a alguna persona mayor de la comunidad, mi mamá me decía, bueno, el Señor cuando se despedía nos decía que Dios los bendiga. Y mi mamá decía, hay que recibir esas bendiciones porque esas son las que vienen de Dios y sea como sea, quedan como esos inception en nuestra mente, en nuestro corazón. Y crecí con estas ideas de la generosidad, también la humildad, asociadas a la fe, asociadas al cristianismo, asociadas a cómo vivir en comunidad. Y de nuevo me satisface mucho recordar eso, que desde mis principios de vida habían algunos de esos valores. No obstante, fui creciendo, como les contaba José, he estado en diferentes comunidades, iglesias, ministerios, como les llamen, y por ahí se me fue un poco el tema de los valores por lugares que hoy no me suena tan bien. Creo que en la adolescencia, cuando uno me empecé a involucrar con ministerios un poco más grandes o iglesias grandes y esto, como que agarré un valor que tal vez no era tan cristiano, pero yo me sentía muy cristiano, según yo. No sé cómo definirlo exactamente, pero más o menos como un valor de superioridad moral. Porque de nuevo, hablar de los valores como amor, bondad, perdón, humildad, generosidad, buenísimos, buenísimos.
Pero hablar de este valor o antivalor, superioridad moral, llegó a un punto donde para mí la vida cristiana y el servicio en la iglesia tenía que ver con sentirme mejor acerca de mí mismo, incluso como con cierta superioridad. Y el que no veía la fe o no tenía la santidad, así entre comillas, como yo, lo veía menos. Y, y por ahí hubo un choque importante en esos valores tan bonitos que traía a ese adolescente que fue creciendo y creo hoy que se desvió de lo que eran los verdaderos valores cristianos. Y hablando con José hace unos días que me invitó y me contó de esta charla Fight Club, por supuesto que lo primero que pensé fue el peliculón de los 90, ¿recuerdan? Los que les gusta la acción, la de Brad Pitt. Y no les puedo contar el final, es buenísimo, es inesperado, pero es un spoiler ahí psicológico que no les voy a hacer. Pero hablando de esto, lo que venía a mi mente es esto. Las luchas que escogemos en la vida tienen que ver con las cosas que les damos valor. O sea, nuestros valores definen nuestras luchas. La pregunta es esa, ¿verdad? Porque a veces estoy luchando, como yo adolescente, por demostrar que yo soy más santo, o más íntegro, o mejor cristiano que el otro. Porque estoy luchando, porque me enojo tanto en redes sociales peleando con el que piensa diferente. Y luego digo, ¿pero valió la pena? Bueno, lo que está detrás de las luchas que escogemos son nuestros valores. Y ahí quiero ser muy honesto y me pongo acá porque esto como que lo protege a uno. Aquí soy más vulnerable. Yo creo que mi proceso de desarrollo implicó equivocarme mucho. Equivocarme en algunos momentos incluso con mis valores. Y este valor de la superioridad moral, de la superioridad hasta evangélica, porque es como la religión que profesaba, me hizo daño y probablemente dañó a otros. Voy a contarles, a confesarme. Hace como 20 años pudo haber sido esto, estaba yo en una iglesia de las más grandes de Costa Rica y era líder musical y de nuevo, yo creía que era lo más santo y lo más puro y que yo era Jesucristo 2.0. Y por ahí escuché de una comunidad que se llamaba Interludio, que se reunía por ahí, no sé si ya en La Veritas o por ahí. Y la idea era esta, no es una iglesia light, ahí no son verdaderos santos, ahí son como más suaves, ahí permiten de todo. Y yo era de esos, que yo criticaba, vean la ironía y cómo la vida nos permite crecer y cambiar. Si él no cree como yo, si aquella no vive como yo, no es tan santo, tan puro, tan bueno como yo. ¿Qué valor tan insano, cómo me hizo daño a mí mismo, cómo dañó relaciones, vínculos al creerme mejor que alguien? Incluso hubo una situación que yo la recuerdo con mucho dolor. En otro momento de mi vida, como en mis 20, estaba yo recién graduado de psicología, tenía un conocido y él era gay, acababa de terminar con su novio y dijo, este mae psicólogo, se ve buena gente y salimos a comer y lo que me quería como desahogarse, pedirme consejos. Y yo en aquella inmadurez y en aquella superioridad absurda evangélica que yo creía, cuando lo escuché contarme sus dolores, en vez de ser empático, o sea, ni siquiera ser buen psicólogo, buen humano, empático y apoyar, si aconsejo algo bueno, si no, no, pero por lo menos estar ahí. Y recuerdo que mi approach fue más como, no, es que el asunto aquí no es si la relación fue buena o no, el asunto es que esto no es de Dios y lo que hay que cambiar es eso. Y les cuento esto hoy con gran vergüenza humana, espiritual, teológica, clínica y con vulnerabilidad, porque hoy me arrepiento y creo que fue un gran error. Hoy no creo nada de lo que dije. Años después lo invité a comer y le pedí una disculpa. Súper, súper amable, de verdad que el chico me dijo, no, hombre, tranquilo, nada que ver, es lo que usted quería en el momento. Y más bien él, más tuanis y más empático que yo, pero sí fue importante para mí generar esa disculpa. Porque cometí de pronto tantos errores en función de un valor absurdo que según yo me hacía más cristiano y hoy creo que me hacía menos, o por lo menos seguidor de Jesús. Esa superioridad, ese creer que tenía la razón, ese creer que era mejor. Y no va por ahí realmente la espiritualidad, no va por ahí realmente, en mi caso, ¿verdad? Porque le estoy hablando de mí, no es lo que usted tiene que creer, pero no va por ahí lo que hoy creo. Entonces, nuestros valores funcionales o disfuncionales definen nuestras luchas. Yo
Creo que tuve valores funcionales cristianos como amor, perdón, humildad, y eventualmente tuve valores disfuncionales como superioridad, imposición, comparación, competencia insana, y por supuesto que he trabajado para quitar todos esos, pero esa es la historia de todos y de todas. Hemos sufrido muchas veces sin sentido por haber dado valor a algo que no era tan importante. Para contarles de algunas otras personas, vamos a ver aquí quiénes son rockeros, metaleros. ¿Quiénes saben quién es esta banda? Ajá, Megadeth, bandón de metal, metal pesado. Dave Mustaine, que es el que está más al frente, cantante, guitarrista, buenísimo, rapidísimo, súper virtuoso. Sí, que es muy simpático. Él, para los que no saben, antes de formar Megadeth, era el guitarrista de Metallica. Incluso, si uno es metalero, fijo sabe quién es Megadeth. Pero aunque uno no sea metalero, todo el mundo sabe quién es Metallica, mínimo de nombre. Entonces, ¿cuál es el problema? Que él de joven tocaba con Metallica y antes que Metallica grabara su primer álbum, que los hiciera súper famosos, lo despiden de la banda. Se queda sin banda y él dice, les voy a demostrar que yo voy a ser mejor. Voy a hacer una banda mucho mejor y más grande que Metallica y cuando sean más famosos van a tener que verme y arrepentirse de haberme echado a la banda. Spoiler, no pasó. Ahora, Megadeth vendió millones de álbumes, millones de dólares, famosos, millonarios, todos. Así es una banda muy, muy importante en el metal. Pero Metallica es de las bandas más grandes de la historia en rock y nunca fue más grande que ellos. Y por allá del 2003, en una entrevista, dice, al final nunca me sentí satisfecho. Al final me seguía viendo como el chiquillo que echaron de la banda. A pesar de los millones, a pesar de la fama, a pesar de un bandón de metal, porque el valor no fue hacer metal, no fue hacer música, no fue hacer arte, no fue conectar tal vez con sus fans, el valor era ser más grande que Metallica. Nuestros valores definen nuestras luchas y nuestros dolores tienen que ver con luchas insanas asociadas a valores no tan sabios. De hecho, en esta foto que vemos acá, el muchacho, o el señor, perdón, que está entregando como una espada, fue un soldado japonés que le está entregando la espada al presidente filipino, porque esta es una historia súper interesante. En la Segunda Guerra Mundial, el que se llamaba Hiroo Onoda, era un general del ejército japonés y estamos en la Segunda Guerra Mundial, todos contra todos, sobre todo contra Estados Unidos, Japón, pero bueno, Estados Unidos se impuso, se acabó la guerra, pero antes de eso le habían indicado a Onoda y a un grupo de sus soldados, van a ir a las Islas Filipinas y tienen la misión de hacer guerra y matar y destruir y nunca rendirse. Nunca rendirse, le quedó en la cabeza. Literalmente pasó el 45, se acabó la guerra y él seguía internado en Lubang, una isla filipina, peleando, haciendo misiones, matando, destruyendo y la guerra se había acabado. Entonces ya no sabían qué hacer, empezaron a mandar panfletos para que los vieran y ellos lo veían y decían, no, no es cierto, no haber acabado la guerra. Y siguieron, murieron algunos de sus compañeros hasta que quedó él solo y seguía haciendo problemas, haciendo guerra. La historia duró 30 años antes de que por fin desistiera y después de eso es que ya se da cuenta que en efecto la guerra había acabado y ahí está entregando su espada simbólicamente al presidente filipino, quien lo perdona simbólicamente porque le causó un dolor de cabeza importante por 30 años. Imagínense ustedes, 30 años de su vida ejerciendo su profesión, su vocación, su propósito por una guerra que ya ni existía. Esto nos habla de la importancia de escoger bien las luchas. Pero mi idea de hoy es esto, que no nos enfoquemos solo en escoger nuestras luchas bien, porque eso va a ser el resultado más bien de escoger nuestros valores bien. Y el problema que les quiero proponer hoy es este, vivimos resolviendo problemas asociados a valores que no dan sentido a nuestra vida. Ser más grande que Metallica, en vez de disfrutar el arte. Nunca rendirse, se había acabado la guerra. En mi caso, inmaduro, absurdo, creerme mejor que otro por lo que creía de la Biblia o cómo vivía mi vida. Absurdo. Cuando el mensaje de Jesús, que ahorita voy un poco más a eso, era amor. Amor por todos lados y no creo que era lo que estaba yo viviendo. Entonces, pregúntese esto. ¿Por qué está sufriendo usted hoy? ¿Qué cosas ha estado sufriendo? ¿Qué pleitos ha estado teniendo? ¿Qué le quita el sueño?
Porque a veces serán cosas necesarias, pero a veces es porque estamos dando mucho valor a algo que se aleja del sentido de nuestra vida. Y ojo, no vengo a culparnos, no vengo a decir qué bárbaros, ¿por qué ponen valores superficiales? No, pues jamás, esto nos pasa a todos. Por el contrario, lo que quiero es que podamos descubrir por qué nos pasa esto. Y nos pasa porque nos enseñaron a usted y a mí que las metas y los resultados es lo que va a dar sentido y satisfacción en la vida. No es así, ahorita les voy a explicar, pero crecimos con eso. O sea, al final, honestamente, ¿cuál es la idea? Yo tengo que estudiar mucho, tener una buena carrera, ir escalando la escala corporativa o emprender y tener plata y el carro, luego mejorar y la casa y los hijos y mientras tenga, logre, voy a estar pleno y voy a estar feliz. Y ahí es donde viene el golpe en la vida, cuando he logrado todo esto y todavía me siento vacío, vacía, todavía hay como un sinsentido. Entonces me pongo a leer a Nietzsche y me voy de jupa tras de todo ahí en el sinsentido y para dónde agarro. Bueno, en realidad es que no era cierto. No era cierto que las metas o los resultados le dan sentido a la vida. Son los valores, que son direcciones, más allá de dónde llego o no, están en la dirección correcta. De hecho, hay diversos estudios modernos que nos evidencian una gran correlación entre personas que piensan en dar mucho valor al dinero, a lograr mucho, a tener mucho y ojo, a impresionar a otros, además no solo que yo tenga, sino que los demás vean lo que yo tengo. Las redes sociales nos ayudan mucho a eso, ¿verdad? Además a rajar. Hay una gran correlación entre este tipo de pensamiento con índices de ansiedad, depresión, baja autoestima, falta de satisfacción en la vida. Entonces, una vez más, no eran las metas, no eran los resultados, no es la plata, no son las cosas lo que le va a dar sentido a nuestra vida. Y esto nos lo dijo hace muchos años Jesús cuando dijo, nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir a la vez a Dios y a las riquezas. Curiosamente, los que son un poco más geeks y les gusta la exégesis o el ir a estudiar el original, el griego, que fue en lo que se escribió esto, el término que usa Jesús, él dijo, no puede servir usted a Dios y a Mamón. Hablando de Mamón como un término griego que se hablaba como de la riqueza, del apego a lo material, a tener, la avaricia, a tener mucho, casi poniéndolo como una entidad. O sea, tener y acumular y tener plata se vuelve mi Dios, como una idolatría hacia aquello. Entonces lo que Jesús está diciendo es, no se puede dividir el corazón así, porque o voy a vivir en función de Dios, llámale amor, espiritualidad, bondad, las enseñanzas de Jesús, o en función de tener lo material, las cosas, la plata, que los otros me vean y que tengan envidia a mí porque yo tengo más. Uno de dos. Y no quiero con esto, una vez más, decir qué superficiales somos, qué bárbaros, porque no. De hecho, cuando les digo que no vengo a juzgar, es real. Escucharon el trend de hace un tiempo que decía, escuchamos, no juzgamos. Eso lo inventamos los psicólogos en terapia. Uno lo entrenan toda la vida para escuchar las cosas más profundas, las tortas más grandes, todo, y no juzgamos. Damos explicación, ayudamos a entender por qué pasa, dónde está el problema y luego las soluciones y el tratamiento. Y eso es lo que estamos haciendo acá, no es juzgando, es entendiendo. Y quiero que entendamos esto, es que elegimos nuestros valores buscando evitar nuestros dolores. Esta persona que de pronto le da mucha importancia al dinero, no creo que decidió, yo quiero ser rajón, quiero ser superficial, así nomás. Pero ¿qué tal una persona que de niño tuvo carencias, sufrió, le hizo falta, y hoy que ha logrado tener una carrera, que ha logrado tener cosas, dice, yo no quiero nunca volver a sentirme como me sentí de niño, desprotegido, sin dinero? Entonces ahora mi obsesión, y claro, trabajo día y noche, trabajo fines de semana, no paro, no tengo tiempo para la familia, pero no es que quiero ser superficial, es que aprendí que esto me da una sensación de seguridad. Entonces, mi valor lo establecí buscando evitar un dolor, el dolor de no tener dinero, recursos, el dolor de tener un corazón roto. ¿Vieran esto como lo veo yo en consulta? Porque chicas, ¿verdad? Que salieron de esta relación insana y de verdad el ex era un desgraciado, machista, con rasgos narcisistas y sí, terrible. Qué dicho que terminaron. Yo las empodero para que los terminen. Pero luego me dicen, otra relación, uy, no, fuchi. No quiero saber yo nada de otras personas y otras relaciones, pero no es genuino. No es genuino, lo que estoy es protegiendo el dolor. Entonces ahora, el valor de distanciarme, de evadir, de evitar, de aislarme,
no es un valor genuino, sino más bien una evitación de un dolor, ¿verdad? Una persona, una pareja, una familia que pasa por una pérdida de un bebé en un embarazo y a veces la primera reacción es, yo no sé, doctor, si me opero de una vez, mejor, yo no quiero volver a pasar por esto. Claro, claro, sí, con el corazón roto, nuestra naturaleza por defecto va a ser protegernos, evitar ese dolor. Y por eso es que terminamos estableciendo valores y escogiendo luchas que no son genuinas con nosotros mismos, que no nos dan satisfacción y realización, porque lo que hace nada más es buscar alejarnos de aquel dolor. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Cuál es la propuesta de la psicología para tener una vida con sentido? Porque, aclaro, la psicología no tiene ni va a tener el objetivo de una vida feliz y cualquiera que le hable a usted de haga esto y haga lo otro y va a estar siempre feliz y que psicología positiva, no, la psicología positiva no es estar siempre feliz, pero no existe una vida sin dolor, sin sufrimiento, existe una vida con sentido, donde el dolor y el sufrimiento tienen sentido. Entonces, ahora sí, ¿cómo podemos llevarlo a cabo? ¿Cómo podemos encontrar desde nuestros dolores el sentido, el valor y no la huida, no la evitación en la vida? Y para eso les voy a presentar a este peloncito que se ve muy bien, con cara de buena gente, parece el profesor Xavier de X-Men, ¿verdad? Pero no es. Stephen Hayes es uno de los grandes psicólogos en la actualidad. La psicología ha pasado por muchas etapas, ¿verdad? Desde un poquito para atrás, pero principalmente Freud a hoy. Y cada vez, dichosamente, se ha vuelto más científica. Cada vez tenemos más recursos, más tiempo. Es una ciencia moderna comparada a medicina y muchas otras. Ya estamos un poquito mejor, falta mucho por descubrir, pero lo que nos hace que cada vez estamos mejor es porque la psicología se ha vuelto más ciencia. Y la ciencia implica observación, investigación, data, pruebas, análisis, pruebas con grupos de comparación, con grupos de prueba. Hay una serie de cosas para decir, eso está comprobado que funciona. Entonces, dentro de las terapias modernas, científicas, encontramos lo que se llama terapia de aceptación y compromiso. Si les gusta un poco de psicología, entra un poco dentro de la sombrilla cognitiva conductual, que también es una práctica basada en evidencia, pero Stephen Hayes, que es el que propone esto, nos da una visión muy humana y a la vez muy efectiva de la psicología. Como su nombre dice, terapia de aceptación y compromiso, hay un gran grado de aceptación en la vida para vivir con sentido. Aceptación incluso de lo feo, de lo malo, de lo doloroso, aceptación del sufrimiento, porque en vez de huirle, voy a aprender en el sufrimiento. Y les voy a leer nada más una frase que escribió él y dice, no hay anhelo más importante para el ser humano que el de la libertad para elegir y emprender un rumbo propio en la vida. Tener la sensación de que nuestra vida tiene sentido y de que se trata de un sentido elegido por nosotros mismos es una fuente de motivación inagotable. Una vez más, motivación no es piense positivo, atraiga las energías y todo va a salir bien y manifieste. Eso honestamente no sirve para un carajo, pero emprender un rumbo de vida donde mi vida tiene sentido, ahí voy a tener, por motivación no es estar siempre alegre, es tener empuje, es tener avance, es tener la capacidad de seguir caminando hacia un lugar. Eso es lo que estamos buscando en la psicología, que su vida tenga sentido. Y uno de los principales aportes de la terapia de aceptación y compromiso, de los 6 pilares que propone Stephen Hayes, es tener nuestros valores claros. Les he venido diciendo, nuestros valores van a definir las luchas que tomamos o las que no. Tener nuestros valores claros. Y cosa bonita, a los que nos gusta mucho la ciencia, solo este enfoque tiene más de 1000 investigaciones y artículos científicos que evidencian su efectividad. Entonces ya no estamos probando, bateando, ya sabemos que sirve. Y algo lindísimo que se ha descubierto es la mucho mayor efectividad en los objetivos psicológicos, terapéuticos y en los objetivos de vida cuando yo tengo los valores claros, cuando tengo los valores en mente. Por ejemplo, si yo tengo una agorafobia, que es una situación de muchísima ansiedad de estar en espacios públicos o abiertos sin la posibilidad de rápido volver a casa o un lugar en el que me sienta seguro, pues claro, es algo que podemos trabajar en psicología. Pero no es lo mismo decirle a usted, vaya a Multiplaza solo para ganarle a la agorafobia, versus decirle, o más, voy a poner el ejemplo, vaya a Plaza Tempo solo porque sí, versus vaya porque hay una actividad que conecta con sus valores, va a ir a donar, va a ir a ayudar y eso conecta con quién es usted. La efectividad en el proceso de desensibilización de la fobia, de la ansiedad,
es mucho más efectiva cuando se conecta con un valor. No es lo mismo decir, voy a trabajar mi fobia, montarme un avión solo porque sí, a la voy a trabajar porque mi hermano que vive en otro país acaba de tener una bebé y me muero por conocerla y la amo y quiero estar ahí. La efectividad de los objetivos terapéuticos y de vida, cuando conecta con mis valores, aumenta muchísimo. Porque tiene sentido. Porque ni siquiera es solo por el valor de sentirme bien, es porque hay algo más grande. El amor, la bondad, el ayudar, hay algo más grande que me mueve. Entonces, recuerden, nuestros valores definen nuestras luchas y sí, mi objetivo es que todo este rato usted esté pensando, ¿cuáles serán mis valores? ¿Qué es lo que define lo más importante en mi vida? ¿Estoy luchando por lo que realmente para mí es de valor o descubro que estoy luchando por cosas que ni tenían tanto sentido? ¿Cuáles son nuestros valores? Y esa es la pregunta. ¿Cómo descubro mis valores? Y esto, sin que suene muy pachamama, si lo voy a poner un poco más romántico, baje revoluciones y escuche su alma. O sea, ¿qué le mueve? Vamos a ver, usted está en redes sociales y ve este video que terminó con unas lágrimas, que terminó llorando, que le conmovió. ¿Qué fue? ¿Verdad? No es tan raro que cuando vemos un video lindísimo de una boda o una boda entre personas del mismo sexo que antes no se podía y ahora sí, y uno le mueve todo y uno dice, ¡ah, qué lindo! O un bebé, o estos videos de los bebés que uno escuchan y les ponen las maquinitas y de pronto escuchan a la mamá y uno lo ve y llora. Bueno, todo eso nos habla de lo que es valioso para nosotros, nos habla de lo que nos hace humanos, nos habla de lo que nos mueve. Incluso lo que nos conmueve nos habla de nuestros valores. Y profundizando un poco más, nuestros dolores hablan de nuestros valores. Tenemos que preguntarnos también dónde están nuestros dolores. Y eso es un cambio en el paradigma de la psicología. Porque de nuevo, yo quiero ir a terapia o quiero que la psicología me ayude a no sentir dolor, no sentir sufrimiento, no sentir angustia, nunca estar triste, nunca estar desanimado. Les digo, no existe. Y si les venden eso, huyan, porque es mentira. No existe. En la vida van a haber dolores y los dolores nos enseñan. Y por eso un poco la idea de Stephen Hayes es aceptar, en vez de huir, más bien abrirnos al dolor. Abrirnos a aquello que nos toca el alma, porque eso nos va a enseñar acerca de nosotros. Entonces, en la búsqueda de mis valores, yo voy a escuchar mis dolores. Incluso, esta es una pregunta que hasta me puede aclarar más. ¿Qué tendría que dejar de importarme para que esto no duela? Bueno, es que para que yo no esté muy triste, preocupado y en angustia porque tuvo un diagnóstico mi madre, tendrá que dejar de importarme ella o el amor que le tengo. Ese no es el camino. Nuestros dolores nos hablan de nuestros valores. Si yo sé que quiero ser un padre presente, amoroso, pendiente y le pasa lo que sea a mi hijo, me va a doler y está bien, me tiene que doler porque eso conecta con lo que yo soy. De hecho, es muy difícil encontrarse, por ejemplo, un consultante con un tema de fobia social que en el fondo no anhele conectar, tener vínculos, tener personas que se sientan como un lugar y una comunidad segura. Es muy difícil encontrarse una persona en depresión que no anhele en el fondo tener otra vez deseo de vivir, de hacer actividades, de conectar con la vida, con sueños, de moverse, porque la depresión nos inmoviliza más bien. Nuestros dolores nos hablan de lo que más valoramos y tenemos que prestarle atención. Tenemos que prestarle atención a eso. ¿Qué le duele? ¿Qué le mueve para descubrir sus dolores? De hecho, hoy voy a hablarles de cuatro ideas para definir sus valores. El hecho de que nuestros dolores hablan de nuestros valores implica un ejercicio difícil que es abrazar el sufrimiento, que es sentir. Y nos cuesta. Además, una vez más, no es culpa de ustedes, es culpa más de nosotros, los psicólogos y los comunicadores y los motivadores y los coaches y demás, de que nos han dicho, piense así, haga esto, haga lo otro y con la actitud usted va a estar siempre bien. Mentira. Vamos a sufrir y el sufrimiento nos enseña acerca de nosotros, entonces hay que abrirnos a él. En segundo lugar, esa es una clave muy importante acerca de escoger bien los valores. Ojo, los valores son direcciones, no son metas y no son resultados. Y al inicio les dije, nos engañaron, nos mintieron, nos estafaron con la idea de que lo que da sentido y satisfacción a la vida son las metas y los resultados. O sea, cuando me gradúe, cuando tenga la maestría, cuando compre casa, cuando gane tanta plata, que todo eso está bien, ¿verdad? Ojalá que le pasen cosas muy buenas, pero no son esos los valores ni lo que da satisfacción a la vida. Porque las metas pueden estar o no, pueden llegar o no más, podrían nunca llegar. Pero lo que da valor a mi vida es la dirección. Entonces, hablar de direcciones es decir, yo voy para el norte. No se trata de llegar a Nicaragua, México, Estados Unidos. No. Voy para el norte. Avancé un paso, avancé dos, pero estoy en el camino correcto y eso le da sentido a mi vida. Si yo
como valor tengo eh, ser un padre amoroso, ¿cuándo se acaba? ¿Cuándo llego? Nunca. Sigo caminando toda mi vida en esa dirección. Eso es lo que va a dar sentido a mi vida. Ser fiel a mí misma con mis valores. Entonces, para mí un valor, y sí, va a sonar cliché, pero es real, es ayudar a las personas. Eso le da sentido a mi vida. Es un valor que aprendí desde pequeñito, que lo aprendí en las enseñanzas de Jesús y escogí una carrera que me ayuda a cumplirlo. Pero una meta podría decir, no sé, sacar una nueva maestría, o sea, escribir un libro que me encantaría. No lo he logrado. Entonces, ¿mi vida no tiene sentido por eso? No. Sí tiene sentido porque el valor es ayudar gente y lo hago hoy aquí. Lo hago mañana con mis consultantes y no importa las metas que haya alcanzado o no, o los resultados, ¿verdad? Y si los resultados es más ingresos o más lo que sea, reconocimiento o lo que sea, estaría bien si llega, pero la satisfacción y el sentido de la vida no está ahí. Está aquí en mis valores, en mis direcciones, porque eso los vivo hoy. Y esa es la otra clave. Nuestros valores están en el presente. Si usted dice, no, el sentido y la felicidad de mi vida está cuando me case, vamos mal. De nuevo, ojalá que se case. Yo le ayudo con técnicas de seducción basadas en evidencia, en persuasión, influencia y ética, nada de manipulación. Pero aún así, puede llegar, puede que no. Es el presente. Yo no puedo asegurar que siendo muy esforzado y trabajador voy a tener todos los resultados profesionales que quiero. Pero sí puedo asegurar ser muy esforzado. Entonces el valor es el esfuerzo, la entrega, no el ascenso, no el emprendimiento que pego, es la entrega, la honestidad, el trabajo, está en el presente y está en mi control. Están en nuestro control los valores para que tengan sentido, para que sean sensatos. Entonces, una vez más, yo puedo controlar ser alguien respetuoso con mis compañeros de trabajo, con las personas en la iglesia, con mis familiares, pero si mi valor fuera caerle bien a todos ustedes, caerle bien a todos en la oficina, no está en mis manos. Y este es un buen filtro. Un valor sensato, productivo, funcional, es algo que está en sus manos. No sería una muy buena idea decir, mi valor es que mi hijo estudie medicina, que sea abogado, igual que yo. Y si no, y si estudia otra cosa, pero su valor es, yo voy a estar presente, yo voy a apoyar, yo voy a guiar, voy a brindar todas las oportunidades, eso está en mis manos. Entonces, lo que podemos hacer, lo que le va a dar sentido a nuestra vida, va de la mano. Y eso llamamos nuestros valores, ¿verdad? Hablar en psicología de valores no es solo como educación cívica y solo cosas morales, que está muy bien que tengamos una ética clara, pero es esto, es lo que es de importancia en mi vida, lo que le da dirección a mi vida y eso dirige mis luchas. Eso dirige las broncas que me voy a comer. Y eso dirige mi vida para que las luchas y los problemas y los dolores que sufra tengan sentido o no. Sí, tenemos que establecer nuestro código de valores, tenerlo claro, definido y hasta escrito, pero ahorita les hablo de eso. Hace muchos años, igual Jesús en la misma plática que hablaba, que le di hace un ratito, de no se puede tener dos señores, esto es lo que conocen muchos como el sermón del monte o el sermón de la montaña. Una vez que Jesús está en un lugar alto, en una montaña, y habló por muchísimas horas a muchas miles de personas y familias y de unas enseñanzas de vida filosóficas increíbles. Y dijo esto: no acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen y donde los ladrones se meten a robar. O sea, ¿verdad? Un poco de lo otro que decía, cuidado con el exceso de enfoque en lo material, en las cosas de este mundo, porque hoy están y mañana no. Entonces, si mi valor es eso y mañana lo pierdo, me quedé sin valor y sin sentido. No, no. Dice, más bien, acumulen para sí tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido carcomen, ni los ladrones se meten a robar. Es que sí, en la vida nos pueden robar el carro, la casa, el puesto, nos pueden quebrar, pero hay cosas que no nos pueden robar. Mi bondad, una vez más, mi humildad, mi generosidad, mi entrega, mi amor como padre, mi amor, mi fidelidad como pareja, eso no me lo pueden quitar. Me pueden quitar el resto, me pueden quebrar, pero esto no. De hecho, en esta misma enseñanza, Jesús dijo cosas súper difíciles y hasta controversiales, porque fue cuando dijo, ustedes escucharon, amen a sus enemigos y aborrezcan amen a sus amigos y aborrezcan a sus enemigos. Pero yo les digo, amen a sus enemigos. ¿Cómo? Si le dan una cachetada, ponga la otra mejilla. Si le piden la camisa, era la camisa y la capa. Si le piden que los acompañe una milla, vaya 2 millas. Y uno dice, ¿pero qué le pasa a Jesús? Se volvió loco.
O sea, está diciendo que hay que ser unos dejados, que nos pasen por encima, que no tengamos límites. No, no. Siempre hay que entender todo en contexto. Pero me suena más como una persona que tenía muy claro este tema de sus valores. Entonces, por ejemplo, si para mí un valor es la paz, el respeto, aunque usted me ofenda, yo no voy a ofender de vuelta, porque es mi valor. Ahí es donde puedo poner la otra mejilla. Si mi valor es la generosidad, aun si usted es un montado, un carebarro, un taker, pero no me va a cambiar, yo no voy a dejar de ser generoso ni aunque me haya estafado. Paréntesis, puedo dejar de ser generoso con usted y dejar de prestarle si ya me ha estafado, pero voy a seguir siendo generoso con el resto del prójimo, porque son mis valores. Entonces, un poco la enseñanza de Jesús, aunque suena difícil, suena casi imposible y controversial, tiene que ver con esto. De alguna manera, estar a cargo de nosotros mismos en términos de nuestros valores y direcciones de vida. Lo que yo hago no depende de lo que usted hizo, no es una reacción a usted. Mis respuestas dependen de mis propios valores. Entonces dijo, porque donde está tu tesoro, allí estará tu corazón. Donde esté tu tesoro, allí estará tu corazón. Es que mi tesoro, sí, por ejemplo, si yo le doy más plata, tiempo y todo al carro que a la familia, me dice algo no muy positivo de mis valores. Pero tesoro no es solo el dinero, ¿verdad? Es mi tiempo, mi energía, quién soy, en qué me invierto. Donde está el tesoro está el corazón. Por eso es decir, donde están nuestras luchas, nuestra inversión de vida, evidencia nuestro valor. Donde está nuestro corazón, nuestra alma. Dándole la vuelta, nuestros valores definen nuestras luchas. He insistido con esta idea porque sí quiero que se la lleve. Quiero que se la lleve. Sus valores van a definir sus luchas. Va a luchar en la vida, va a sufrir, la va a pasar mal a veces, pero si lo está haciendo fiel, íntegro a sus valores, va a tener sentido su vida. Y aquí nada más para aclarar, tal vez usted puede decir, bueno, pero entonces suena esto como muy humano, poco espiritual, y si mis valores no son los que Jesús quiere, bueno, es el chance de averiguar. O sea, digo yo, hay valores que pueden cambiar, también es para alguien, el tema de la paternidad es importante, alguien ni siquiera quiere ser papá, eso está bien, pero no creo que en una introspección profunda y honesta descubra un camino muy alejado, porque hay cosas humanas que son naturales, lo que nos mueve, lo que nos duele, de pronto y se parece un poco a lo que movía y le dolía a Jesús, que tenía compasión por las personas, de todos sus dolores, de todas las injusticias que habían vivido, tenía compasión. Capaz si nos encontramos algo parecido en nosotros. La diferencia entre una vida vacía y una vida con sentido es para qué estamos dispuestos a sufrir. Todos vamos a sufrir, todos vamos a tener dolor. Usted va a sufrir la disciplina, la postergación de la gratificación, de tener buenos hábitos, de comer un poquito mejor, de hacer actividad física. Igual hay que sufrirlo y levantarse y ponerse las tenis. O va a sufrir las enfermedades, la plata en los doctores y un montón de cosas por haber vivido solo por placer, sedentarismo, vagancia. Al final, si usted da el valor a la salud o al placer, está en sus manos, pero no va a sufrir. Ojalá que el sufrimiento que tenemos en la vida tenga sentido, responda a quien realmente soy. Una vez más, cuando hablo de valores, por ejemplo, y esto, ¿verdad? Yo trabajo mucho con parejas, entonces yo infidelidades escucho todos los días y tortas escucho todos los días. La fidelidad es un valor, no un favor. Si lo viéramos así, entenderíamos más la fidelidad como fidelidad a mí mismo, no solo a mi pareja, no un favor a ella, sino un valor que yo tengo. Entonces incluso estamos enojados y peleados y no nos hablamos. No digo que eso sea muy bueno, pero a todas las parejas les pasa algún día. Ese día no tengo más derecho a ser infiel o así como no tengo más derecho a ser violento, porque son mis valores. Entonces, igual, usted podría darle valor a su placer o a su desquite y arruinar un vínculo, o puede mantenerse firme en su valor de la fidelidad y honrar algo que es más grande que el enojo del momento y tener un amor sano de largo plazo. Usted va a definir por qué va a sufrir. Si va a sufrir por el amor, por la justicia social, por la ayuda, por su familia. O si va a sufrir por el placer, por el dinero, por la fama, por el reconocimiento, o porque los demás vean que yo soy mejor cristiano y que yo soy más santo y más puro. ¿Por qué va a sufrir? Eso habla de sus valores. Viktor Frankl fue psiquiatra, neurólogo, de los grandes padres de la psicología, y fue sobreviviente de los campos de concentración nazis en la Segunda Guerra Mundial y escribió esto: el sufrimiento, en cierto modo, deja de ser sufrimiento cuando encuentra un sentido, como ocurre en el sacrificio. Sé que la historia da muchas vueltas, probablemente si hoy Viktor Frankl estuviera vivo,
pienso yo que seguro estaría muy en desacuerdo con lo que está haciendo la nación de Israel. Pero bueno, en ese momento él era injustamente víctima de un régimen que los aprisionó, que los deshumanizó y estuvo 3 años en Auschwitz y aún así nunca se rindió porque creía que había algo más grande que el sufrimiento actual, que había algo más grande que la pérdida, el sentido de su vida. Y les aclaro, ni siquiera hablaba de algo místico, ¿verdad? Algo, no, los vínculos, el recuerdo de su esposa en un atardecer esclavizado, muerto, desnutrido. Ver el atardecer y recordar a su esposa era parte de lo que lo hacía sobrevivir. Contaba de un hombre que entre suicidarse o echarse a morir y seguir vivo en esa situación deshumanizada decía, no me rindo, porque si salgo de acá y mi hijo está vivo, voy a abrazarlo. Esos son los valores. Eso es lo que ha sentido a la vida. No necesariamente que usted sea el más famoso, ni que cambie el mundo, ni que sea, no sé, Nelson Mandela, no tiene que ser alguien, pero el amor por los suyos, el ayudar a otros, el estar por los demás. Y el valor que usted defina, lo más humano, lo más profundo, ese es el sentido de la vida. Eso es lo que hace que incluso en un sufrimiento profundo, injusto, porque en la vida van a haber injusticias y sufriremos injusticias que no merecíamos, que no nos tocaban, igual nos golpeó la vida. Pero si sufrimos de acuerdo a nuestros valores en esas direcciones, tendremos sentido siempre. Una vida tiene sentido cuando el sufrimiento tiene sentido, y el sufrimiento tiene sentido cuando estoy luchando y doliéndome por algo fiel a mis propios valores. Entonces, con esto cierro esta parte y luego vamos a unas preguntas, pero con esto cierro diciéndole, necesita usted tener claro y por escrito sus valores. ¿Por qué digo por escrito? Porque igual con las investigaciones que han hecho en la terapia de aceptación y compromiso, hay evidencia de que aquellos que los escriben tienen más compromiso, más efectividad. Entonces sí, hoy nos vamos con tarea. Saque un rato para escribir qué le mueve, qué le importa, qué le duele, qué le apasiona, qué es lo que está aquí al fondo que le da valor a su vida y escríbalo. Escríbalo, es muy probable que van a salir temas como la familia, como incluso la espiritualidad, el ayudar a otros. Descúbralo, pero sí quiero que lo escriba. Escríbelo y tengo claro, ese código de valores es su código de conducta, es lo que le da dirección a su vida. Cuando le esté pasando mal, cuando emocionalmente esté mal y cuando el camino esté nublado, ese código de valores, tal vez no sabe cuál es la meta, pero le va a marcar la dirección. Entonces, nuestros valores definen nuestras luchas y escoger luchas bien empieza por escoger bien nuestros valores. Muchas gracias por escuchar, por estar por acá. De verdad para mí compartir de esto es uno de mis valores, porque ayudar y compartir y divulgar es uno de mis valores personales. Entonces, gracias por este espacio. Ahora sí quisiera abrir un espacio más de comunicación donde puedan hacer preguntas, consultas. No es terapia grupal, pero acerca de esto o de algo que quieran comentar o consultar, con todo el gusto. Quise dejar un ratito para justamente darles chance a esto y el tiempo es de ustedes y estoy a su disposición. Excelente mensaje, mi nombre es Carlos Luis y me gustaría saber en este complemento que usted dice para transformarnos hacia donde queremos llegar, ¿cómo podemos entonces soltar? Soltar eso que no te deja crecer, soltar eso que te limita, soltar ese antivalor que no te deja progresar. Claro, qué importante. De nuevo, esto puede sonar hasta un poco cliché, pero en psicología sí, primero hay que identificar el problema y es el primer paso. Decir, ay, no es que descubrí que eso es un antivalor, que estaba viviendo en función de esto y no quiero. Primero lo identifico y esto implica introspección, implica humildad. Y ahora sí, cuando lo identifico y lo quiero cambiar, lo que más entendemos en la ciencia moderna de la conducta es que afecta más el contexto, incluso el entorno, que solo el pensamiento. O sea, no basta decir, de ahora en adelante voy a ser más amable o voy a ser más humilde y ya está ahí a fuerza de voluntad. La fuerza de voluntad es muy poco fuerte, es muy poco efectiva. Necesitamos cambios contextuales. Entonces, ahora sí, vienen las acciones comprometidas. Yo en efecto quiero ser más generoso y ayudar más.
No voy a decir, solo voy a tener ganas, porque las ganas se me van mañana cuando me hacía falta plata y cuando no tenía tiempo. Entonces voy a hacer un cambio contextual. Me voy a inscribir en un lugar donde hacen ayuda y salimos una vez al mes o una vez a la semana, o pongo dinero en la tarjeta en esta asociación que trabaja para niños o para ancianos, o incluso con perritos de la calle, y hay un débito automático. Hago un cambio que de alguna manera se salga de mis manos. O sea, que no sea tan fácil quedarme mal a mí mismo. Un cambio, un compromiso, hacerlo en grupo es importante. Por eso es que la terapia es tan efectiva, porque no solo me dan herramientas clínicas que tal vez yo no tendría por mi mismo lado, sino porque además hay un vínculo. Hay hasta una rendición de cuentas, hay alguien con quien voy y me da pena venir a decirle al terapeuta o al líder en la iglesia o a mi amigo, mira, la verdad es que fallé. Y ese contexto, ese cambio donde ya ahora no me sale tan fácil, sino que hay hasta cierto dolor, cierto castigo emocional por la congoja de ir a decirlo, ayuda. Entonces la respuesta es, 1, la conciencia, pero 2, cambios contextuales. No solo el deseo, no solo el pensamiento, sino compromisos que me hagan, que me faciliten el camino, que hagan que sea más probable que yo cumpla la conducta. Nada en psicología es de predictibilidad al 100%, pero es mucho más probable que yo haga cambios cuando hice, o sea, cambios en mi conducta, cuando hice cambios en el entorno que me facilitan esta conducta, ¿verdad? Como principios básicos, una persona que va a Alcohólicos Anónimos hace cambios de contexto y de entorno muy estrictos. Ni un pie en la cantina, ni una gota de alcohol en la casa. Y ya no depende solo del deseo o la fuerza de voluntad, no, es que hay un contexto que está ayudando. Entonces implica cambios también externos que nos faciliten y, como decían nuestros abuelos y nuestras madres, la práctica hace al maestro. O sea, la conducta, conforme hago y repito, cada día se hace más natural y ya en un tiempo sí será un hábito este nuevo valor que he establecido. Hola, quería preguntarte, a veces cuando uno hace estos cambios contextuales, también lleva pérdidas de personas alrededor. ¿Cómo lidiar uno tal vez con esos duelos o no sé, cómo mentalizarse para que ese dolor o algo no sea más grande que las ganas de cambiar? Claro, claro, qué importante. Sí, es real. Hay personas que para dejar de fumar o para dejar un hábito tuvieron que dejar los compas por un tiempo, distanciarse y tocó. Entonces, implica un cambio, implica una pérdida y eso le llamamos duelo. Cuando yo tenía algo que ahora no está y duele, eso es un duelo. Entonces, lo primero, volviendo a la idea de los valores, es asegurarme que lo que estoy perdiendo es fiel a uno de esos valores. Llámese autocuidado o el que sea, estoy perdiendo algo porque hay algo más grande que da más sentido a mi vida. Eso lo tengo claro en mi mente de entrada. 2, como el duelo duele y como les decía que ya no huimos del dolor, sino que ahora lo vivimos y aprendemos en él, hay que llorarlo. El duelo y la pérdida es un camino de lágrimas. Entonces, una vez más, en vez de evitar el malestar y querer sentirnos bien, vamos a abrazar ese dolor y lo vamos a llorar y lo vamos a sufrir el tiempo que implique, porque cada duelo es tan único como cada persona es única. Entonces, es un camino de dolor que en vez de huirle, en vez de, ojo, anestesiarme o distraerme del duelo, lo voy a vivir, lo voy a llorar, lo voy a sufrir y así es como me voy sanando. Hacerlo también en compañía es importante, no hay que hacerlo a solas, puede haber otra red de apoyo que esté conmigo, puede hacer una diferencia y lo hace más llevadero el proceso. Y aunque esto suena un poquito duro, sobre todo en términos de relaciones que se rompieron, no el ejemplo de que me alejé un tiempo de los compas para cambiar hábitos y luego ya me acerqué, ya no me costaba tanto, no. Pensar un vínculo que se rompió, una separación amorosa, un divorcio. Para avanzar un poco más efectivo en el duelo, voy a decir esto que suena a cero romántico y es, voy a matar la esperanza. De alguna manera muchas veces quedamos con esta idea, bueno, tal vez en un tiempo él cambie y luego volvemos y tal vez ya estamos más maduros. Eso no nos permite avanzar. Más bien dejar de pensar que tal vez luego volvemos y decir, ya esto se acabó, no voy a alimentar más la idea de que vamos a volver, sino que me voy a full mentalizar a sufrir con la idea de que ya no está. Todo eso facilita el duelo. Pero cuando digo facilita es en términos de que nada más no lo retrasa más y no lo empeora. Aún en el mejor de los casos, aún un duelo sano tiene que doler, tenemos que llorarlo. Y cuando digo doler no solo es tristeza, en un duelo probablemente hay enojo, hay culpa, hay frustración, hay dudas, a veces hay despecho. Entonces
vivir todo eso, vivirlo acompañados, y sí, ojo esto, si me lleva a un punto de descuido de mi salud importante, donde digo, mira, tengo días de que no voy a trabajar, no me baño, no estoy comiendo, llego a un descuido integral de vida, es cuando se vuelve un duelo no sano o un duelo patológico, y fijo, ocupamos buscar ahí ayuda terapéutica para manejarlo mejor. Sí, gracias. Bueno, mi nombre es Débora Rojas. En cuanto a esto de los valores, por ejemplo, un valor que yo aprendí de muy niña relacionado con un poco el cuidar, ¿verdad? Soy la mayor de 10 hermanos, entonces cuidar está en mi aprendizaje, ¿verdad? Primero, entonces, ¿cómo hacer para poder tener un equilibrio entre, ahora que estoy en terapia, entonces estoy descubriendo que cuidar implica cuidarme a mí? Ujú. Oh, sorpresa. No era solo cuidar a los demás. Pero entonces, ¿cómo logra uno ese equilibrio? ¿Verdad? Es un valor para mí, me sale tan natural. Ujú. Pero ¿cómo logro ese equilibrio? Porque a veces siento que cuando cuido a otros, me abandono a mí. Y cuando cuido de mí, necesariamente tengo que abandonar a otros. O los otros lo sienten así, y lo reclaman, se siente así. Entonces, a veces uno tiene como ciertos valores ya muy claros, pero no necesariamente un equilibrio para que la vida tenga sentido en cuanto a que, ok, cuidar a otros es algo bueno, pero llega un punto en que al descuidarme a mí misma, al abandonarme a mí misma, no se siente que tenga sentido cuidar a otros porque yo no estoy viviendo, no estoy siendo feliz. Entonces, ¿cómo logra uno ese equilibrio, ese saber hasta dónde estoy cuidando a otros, pero me estoy descuidando a mí o me estoy cuidando a mí sin hacerle daño o sin, digamos, darle esa valoración o ese sentido de la vida que no sea solamente a otras personas? Claro. Bueno, Débora, primero muchas gracias por la vulnerabilidad, por la confianza, porque está contando algo específico, personal, y que de hecho me siento muy identificado porque mi familia es así. Todos somos cuidadores, givers, generosos, y uno encuentra sentido en ayudar al otro, aunque se abandone uno mismo. Entonces me suena a mi familia, somos como de los mismos. Entonces podemos hacer como un club de codependientes anónimos y todo, porque estamos para los demás y nos sacrificamos. Es muy humano. Uno de los objetivos principales que menciona Stephen Hayes en la terapia de aceptación y compromiso es la flexibilidad psicológica como un concepto general de vida. ¿Qué implica esto? Salir del blanco-negro, ¿verdad? ¿Será que para amar a mis hermanos o amar al prójimo tengo que abandonarme? Uy, no, ahora descubrí en terapia que no, entonces ahora me olvido del resto y todos me importan un carajo y solo me... No, ese sería el blanco-negro. Entonces, me atrevo a pensar que, escuchándola, que no está tan perdida, que ya está más cerca en ese camino, porque son las preguntas genuinas de alguien que ya descubrió que tiene que darse su espacio y su camino. Entonces, qué bonito, porque cuando Jesús dijo que el mandamiento principal era amar a Dios con todo el corazón, fuerzas, mente y alma, y dijo, y de una vez les digo el segundo, amar al prójimo como a uno mismo. Y, pero ojo la ecuación, entonces como a mí mismo. Voy a amar bien cuando también me amo bien. Y ¿cómo se ve el balance en la vida adulta y en la vida adulta? No es lo mismo si tengo hijos o pequeños, ¿verdad? Pero en la vida adulta, vamos a resumirlo así, ser adulto es estar a cargo de mí, es ser responsable de mis necesidades físicas, económicas, emocionales, y cada uno está a cargo de sí mismo. Eso implica, imaginémonos esta metáfora como que si fueran propiedades, y nuestra vida es como una propiedad, ¿verdad? Cada uno tiene su lote y su casa. Imaginémonos que somos un poco pipis, entonces son esas casas, no es el caso real, pero de esas que tienen patio alrededor, ¿verdad? Y no se ve, pero uno sabe que es la propiedad del vecino. Esto que llamamos en teoría psicológica los límites personales son como los límites en las casas. Si cada adulto debe hacerse cargo de sí mismo, significa, uno, que no debería yo esperar que mi vecino venga a arreglarme a mí el patio, ni a chapearme, ni que yo le diga al vecino, hey, mira, estaba chapeando y vi que tenías el patio medio feo, entonces me metí sin tu permiso y de una vez te arreglé el jardín. Algo así hacemos en la vida. Entonces, de esto, de hecho,
Pablo, el escritor de muchas cartas del Nuevo Testamento, en Gálatas capítulo 6 habla dos ideas que parecieran que son como opuestas, porque en un versículo dice, Gálatas 6 o 2, se los debo, pero dice, cada uno lleva sus propias cargas, y pocos versículos cerca dice, ayúdense unos a otros a llevar sus cargas. Se contradice. No, no. La idea es esta, es que la palabra original en griego, cuando habla de cada uno su propia carga, es como lo que me toca a mí, este bulto de vida con mis responsabilidades. Pero el otro versículo, cuando dice, ayúdense unos a otros a llevar sus cargas, imagínense un saco de piedras que le toca a usted llevar y no se puede. Entonces ahí está el balance. Hay responsabilidades naturales de vida, de nuevo, económicas, emocionales, de decisiones que me tocan a mí, y ser adulto es ser responsable por mí mismo. Pero en algún momento tuve una enfermedad, en algún momento me quedé sin trabajo, en algún momento necesité una ayuda extraordinaria para llevar esa carga, y ahí lo correcto, lo sano, es dejarme ayudar, o viceversa. Cuando la situación de esta otra persona adulta es extraordinaria, doy una ayuda extraordinaria. Y por ahí va el balance. O sea, en general no me toca a mí ya hacerme cargo de mis hermanos si son adultos, pero en una situación extraordinaria le meto el hombro y luego otra vez suelto, porque de lo contrario, seguirme haciendo cargo de lo que a otro le toca, más bien lo estoy haciendo un mal, porque lo estoy habilitando para que no madure, para que no crezca, para que no se haga cargo. Entonces, cuando empiezo a establecer el límite, cuando digo no y cuando dejo de solucionar, va a pasar eso. Se va a resentir mi hermanillo y se va a enojar y me va a dejar de hablar unos días. Y ese berrinche que también hacemos los adultos, no solo los niños, si yo entonces digo, bueno, ya, perdón, y te ayudo y voy, reforcé la conducta que no quiero, pero si me mantengo firme y aunque se resienta y patalee, me mantengo firme, la persona adulta va a ir aprendiendo que ya no le sirve la manipulación y va a respetar. Y las primeras veces sentí congoja, angustia, culpa, tristeza, lloré, pero una vez más la idea de que la práctica hace el maestro es real, neurológicamente hablando. Entonces cada vez va a ser más fácil, cada vez va a ser más fácil. El límite es, cada adulto se hace cargo de sí mismo, pero si hay una situación extraordinaria está bien, lo cristiano es que nos ayudemos unos a otros. Buenos días, muchas gracias por el espacio y por el tema, que creo que es muy importante. Tal vez enfocado en la parte de cuidadores, ¿verdad? En el caso de niños y adolescentes, ahora que hablabas de los valores, no puedo dejar de pensar en algo que a mí personalmente me carga, y es que hay muchos chicos que están un poquito solos. ¿En qué sentido? Al menos yo que trabajo con niños y adolescentes, muchos que son las redes sociales las que están dictando, ¿verdad?, ese esquema de valores, y que tal vez se les dificulta encontrar un adulto con el que puedan acudir y recibir orientación, porque en redes sociales hay de todo. Entonces, ¿cómo nosotros como adultos, que igual estamos en este proceso claramente de definir, ¿verdad?, o tal vez tenemos una línea de valores que podemos seguir trabajando y puliendo, cómo podemos los adultos que tenemos adolescentes y niños cerca ayudarles a construir este esquema de valores y que encuentren, ¿verdad?, cuál es ese propósito en su vida en estos valores? Porque al menos yo lo que he visto en, por ejemplo, muchos adolescentes con muchísima ansiedad, no saben para dónde ir, no saben hacia dónde dirigir su vida, porque tienen en redes sociales un bombardeo impresionante. Entonces, ¿cómo podemos orientarlos también nosotros como adultos? Claro, cuando es dentro del sistema familiar, de hecho una muy buena idea es establecer, escribir y dejar así visible ese código de valores, ¿verdad? Incluso hasta dejar de llamarles reglas y por qué no valores, suena hasta más inspiracional. En esta casa amamos, ayudamos, respetamos, y si son medios creativos o artísticos, hasta se inventan un escudo o un collage, o ya, yo no soy tan creativo, pero a ustedes se les ocurre algo bonito, y tenerlo en familia. Incluso y sentarse en la cena o una vez a la semana o al mes. Chicos, cuéntenos oportunidades en estos días que vivieron este valor, o también contar uno y hasta cuando no lo viví, mira, en la oficina fallé en este respeto, me enojé y le hablé feo a uno de mis compañeros y yo sé que no está bien, chicos. Entonces, de nuevo, el hablarlos con claridad, pero también con vulnerabilidad, y establecerlo como código y ojalá tenerlo escrito y visible en casa, sería una muy buena idea que ayuda a fomentar esto.
tanto niños como adolescentes, y ahí se va adecuando un poquillo con la edad. En el caso de los niños, y hablando de redes sociales, sí tenemos que ser un poquillo más cuidadosos y protectores, ¿verdad? Y aquí no es por un tema conservador, verán que no lo soy, pero hay cosas que sí tienen que ver con el desarrollo de un niño. Un niño no debería estar expuesto a redes sociales a la libre. Es como decir que un adolescente no debería probar drogas porque su madurez neurológica lo hace mucho más vulnerable a generar adicción en la etapa de adolescencia. Después de los 20 sí se recomiendan las drogas, es mentira, es broma, tampoco, sonó así, ¿verdad? No, las drogas no se recomiendan, muchachos y muchachas, nos hacen mucho daño psicológico, neurológico y físico, pero estoy diciendo que un adolescente ni siquiera tiene la madurez ni orgánica, cerebral, ni psicológica para tomar mejores decisiones, entonces sí, será responsable que ni se expongan a. Entonces, niños y redes sociales muy encima, muy cuidadosos, y en el caso de adolescentes, hagamos un pequeño giro mucho al cuestionamiento, ¿verdad? Porque necesitamos que ellos vayan desarrollando su identidad, sus criterios y sus ideas. Entonces, no imponer tanto, pero sí cuestionar mucho. Porque en el cuestionamiento, en la pregunta, no hay agresividad. Por lo menos si se formula bien la pregunta, ¿verdad? La única manera sería que yo le pregunte como, ahí papito, ¿y no se te ocurrió que podía pasar esto? ¿Verdad? Ese tipo de pregunta es violenta en sí mismo. Pero si me dice, vi este video en redes sociales y ahora soy fan de, y no sé, suelta Putin o suelta algún nombre, Trump, y usted dice, entonces en vez de decirle, no, ¿cómo se te ocurre? Respiro y le digo, y le empiezo a hacer preguntas. Bueno, contame qué viste, qué escuchaste. ¿De quién has escuchado esto? ¿Escuchaste a la persona o fue alguien que comentó de él? ¿O lo han conversado en la escuela, en el colegio lo hablan los compañeros, los profesores que dicen? Y empiezo a preguntar y preguntar y preguntar y eso amplía la conversación. Y dentro de un contexto donde el chiquillo o la chiquilla se siente más en un lugar seguro, donde no me impuse, sino que ya valoro sus ideas, hay mucho más oportunidad de entrar, de brindar, de facilitar también información que le sea de bien. Y de nuevo, como tenemos en la casa los valores y el cuadro y la claridad, le pregunto, bueno, mi amor, ¿y esto que me contás, cuando vemos este valor que siempre hemos hablado de la humildad, crees que hace sentido o chocan algo? Uy, sí, como que no, ¿verdad, papi? Ok, ¿y será que entonces quisieras quitar este valor o por dónde le entramos? Y ojo, no estoy diciendo que con buenas conversaciones los chiquillos ya van a hacer Jesucristo 2.0 y no, también van a equivocarse y es parte de, pero mi invitación sería a un acercamiento más desde la curiosidad, apertura y cuestionamientos, preguntas y menos impositivo para que tengamos más, en realidad al final, más efectividad en aportarles. Y eso sí, padres y madres, ya cuando estamos hablando, como les decía, drogas, permisos, reglas, sí, es su responsabilidad y usted es el adulto y usted sigue siendo la autoridad y usted puede decir no, sí se vale y si es necesario decir no en la formación todavía de conducta de los chiquillos. Hola, buenos días. En este mismo sentido, como de cuando se le imponen los valores a los adolescentes, digamos, por medio de redes sociales, ¿qué pasa cuando el sistema mismo te impone valores o exige valores de vos que no se alinean con tus valores personales? Hablemos, por ejemplo, un trabajo que exige demasiado de vos, necesitas el trabajo para sobrevivir, y qué pasa que no se alinea, digamos, con que yo quiero compartir tiempo con la familia o con mi pareja o etc. Digamos, ¿cómo alineo esa contradicción misma del sistema? Sí, qué complejo porque al final vivimos en un sistema que les dije hace un rato donde va a haber injusticias. Es injusto, temas hasta de leyes, laborales, cómo están divididas algunas cuestiones socioeconómicas. Es injusto, entonces lo primero es decir eso, aceptarlo, no tapar el sol con un dedo y decir qué gacho, qué triste, qué barbaridad. Y una vez más, volviendo a la claridad con mis valores, voy a tener que, o voy a poder, perdón, sufrir esto con un poco más de sentido. Porque al final de cuentas, si yo estoy aceptando un trabajo que me resta un poco de tiempo con la familia, porque lo necesito para dar soporte económico a mi familia, se va a seguir asociando al valor de proveer, de estar por ellos, de priorizarlos a ellos, y va a tener sentido ese sufrimiento, mientras ojalá las condiciones cambien. Y hago un paréntesis acá, como contexto, hablé de cambios contextuales, somos comunidad. Si ustedes saben aquí de alguien que la está pasando mal y que está en un brete que lo están explotando y se le ocurre una mejor oportunidad, hágale ahí, se da la pata, ayúdele. O sea, de verdad,
la injusticia es real, no la podemos cambiar y no la podemos quitar siempre, pero si sí puedo y si yo puedo hacer algo por alguien, háganlo. Pero volviendo a eso, siempre va a poder tener sentido la vida e incluso el sufrimiento cuando sé que estoy sufriendo, porque lo que me mantiene vivo sin rendirme sigue siendo mis valores reales. En el libro El hombre en busca del sentido, escrito por Viktor Frankl, el psicólogo que les hablaba hace un rato, en un capítulo habla de que se llegó a un punto en la vida donde no había ya nada por qué vivir. Es que realmente él no sabía, pero luego descubrió que había muerto su esposa embarazada, perdió toda su investigación, perdió a sus padres, todo. Cuando salió de ahí no tenía nada. Entonces, en esa etapa, cuando estaba todavía internado, y llegó un momento donde dijo, ahorita no veo nada concreto. Ahorita lo único que hay en mi vida es sufrimiento. Y decía, si llegamos a un punto en la vida donde lo único que queda es sufrir, entonces sí, diré que ese capítulo de mi vida, el propósito y el sentido de la vida es sufrir, y lo voy a hacer con la frente en alto, porque todo eso siempre es antes que rendirme y abandonarme. De nuevo, creo que era una persona muy iluminada, con una gran fuerza interna y sabiduría, y no quiero romantizar esto del sufrimiento, pero sí ser realistas en decir, hay algo que nadie me va a poder quitar, que es el amor por mí mismo. Incluso algunos pensarán y vivirán el amor por Dios, por la vida, el amor por los míos. Y aunque este capítulo pareciera que es puro dolor y puro sufrimiento, solo el hecho de seguirme amando y seguir amando a los míos va a hacer que no me rinda y me mantenga, aunque lo único que tocó en este momento fue sufrir. Pero recuerden esto que les decía, seamos comunidad, seamos iglesia. Y aunque no vamos a poder quitar todas las injusticias de la vida, si hay algo que sí puedo hacer por alguien, hágalo. Si hay algo que usted puede hacer por restarle un sufrimiento, un dolor, una injusticia a alguien, y si está en sus manos, que ese sea el camino. Bueno, yo creo que se nos fue el tiempo. Muchísimas gracias y que Dios les bendiga.